Listo. Bueno, entonces bienvenidos. Hoy 18 de abril del 2024, ya a las 6:20 p.m. a nuestra tutoría que era presencial, pero pedí que nos la dejaran remota porque tenía precisamente una dificultad en llegar hasta la universidad y vea, y ni llegando a la universidad ni empezando desde acá, desde mi puesto de trabajo, pude empezar a tiempo. Pero bueno, ya estamos acá. Entonces lo primero pues es que repasemos algo de lo del concurso de la Bolsa de Valores de Colombia. Permítame, ya les comparto pantalla. Voy a buscar los resultados finales que se les remitieron, donde están ahí como el compendio de lo que se hizo, ¿no es cierto? Eso fue con qué fecha, abril 13. Lo voy a tener, permítame ver. Ya les comparto la pantalla. Listo. Ok. Pues ya les amplío, ya les comparto y ya miramos. Bueno, entonces vamos a compartir para echarle una mirada a ver. Listo. Ahí tienen entonces la pantalla. Entonces, ¿qué podemos observar? Ahorita me los dejo a ustedes por acá para poderlos tener. Ahí están los resultados del día primero, por ejemplo. No están ordenados en el orden en que quedaron el primer día, porque al final quedaron organizados de acuerdo con los resultados de cada día y con el total de cada jugada, ¿no? Entonces, pues sí, el primer día, ¿de qué se trataba? De poder vender, poder comprar la mayoría de la plata que se daba, para que con esa plata que ustedes tenían disponibles, poder quedar con el negativo más bajito. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que los dos primeros o los tres primeros equipos, menos 0,2991, menos 0,2992, menos 0,2993, quedaron bien seguiditos. O sea, se compró casi todos los 1.000 millones de pesos y por eso sus notas fueron 5, 4, 9 y 4, 8, todas seguidas. Ya el 4-6 hubo una distancia, ya el 3-6 tuvo un negativo alto y con un error, y ya pues un equipo con un negativo bastante alto porque no invirtió sino muy poquita plata, entonces dejó toda la plata ya sin invertir, y ustedes ya saben que la plata sin invertir, como se los expliqué, no tiene ningún rendimiento y por lo tanto les queda un negativo bastante elevado. Al siguiente día, en el día 2, aquí qué pasó. Aquí hubo un primer grupo, un primer equipo que sacó una rentabilidad, otros, entonces bueno, fueron cambiando aquí como en la rentabilidad, vean. El primero que terminó en rentabilidad fue este. La aquí fue ya positiva, 1,65, pero no le quedó en 5 porque tuvo aquí un error. Y el error entonces es una multa que, como les dije, se les reduce la nota. El segundo grupo, el tercero, el cuarto, otro positivo y ya el último ya con negativo. Entonces ya sabíamos que la nota iba en proporción a lo que teníamos en cada uno de los demás elementos. Es decir, según la distancia, según la rentabilidad, se iba generando la nota. Con algunos errores hay que les comentaba y yo les hacía llegar el archivo ya corregido. El tercer día ya casi menos errores, ya solamente un grupo
seguía teniendo un error. Y los resultados ya casi todos positivos, vean, ninguno negativo, pues salvo el último grupo que tuvo una rentabilidad negativa. Pero pues distancias entre unos y otros generaban unas notas más altas en uno que en otros. Cuarto día, también multa para un solo equipo, todos positivos menos este grupo, y con las rentabilidades de acuerdo con la rentabilidad que iban generando cada uno de ustedes. Y el último día, tuvo aquí un error, este grupo terminaba con 5, pero por el error le quedó en 4,8, y los demás que ya estaban en una distancia más grande de la rentabilidad, porque aquí siendo positivo, la rentabilidad de 0,9 pasó a 0,1, a 0,0, a negativos aquí estos tres grupos. Entonces, por eso sus resultados son de menor también calificación. Y finalmente ya se sumaron las 5 notas de cada día y se sacó el promedio, se dividían entre 5. Y ahí tienen los resultados que ustedes ya los conocieron y ya los tenían. ¿Qué era lo importante de la presentación de las actividades? Como de pronto por ahí algunos grupos les contesté, esto no hay nada escrito y nadie sabe qué va a suceder. Esto no se trata quizás de tener un conocimiento, ¿no? Es un concurso donde estamos comprando y estamos vendiendo. Simplemente pues tener el cuidado de no cometer los errores, lo uno. Segundo, de no hacer algo que quizás no sé si de pronto aquí alguno lo realizó, creo que no, que era vendían un emisor y ese mismo día lo compraban. ¿Sí? Por ejemplo, vendieron Ecopetrol, vendieron 100 acciones. Les quedaba disponible para invertir, obviamente. Y volvían y compraban Ecopetrol. Pues eso no tiene ningún sentido el mismo día porque la venta y la compra les está generando una comisión. Comisión por la venta, comisión por la compra. ¿Y qué sucedía? Pues les quitaba rentabilidad. Entonces, ¿ahí qué era lo ideal? Pues obviamente, si íbamos a vender y necesitamos comprar, pues saque la diferencia. Voy a vender 100, pero voy a comprar 400, entonces no venda 100. Compre 300, que es el neto, menos 100 que vendo, más 400 que compro, pues compro no 400, ni vendo 100, sino una sola operación. Compro la diferencia, 400 que voy a comprar, menos 100 que voy a vender, entonces compro 300. ¿No es cierto? Que no tenía sentido entonces vender y comprar del mismo emisor el mismo día. Quizás aquí no recuerdo, pero tal vez ninguno lo hizo, ninguno realizó esa operación. Pero esa era una de las fallas porque le está quitando rentabilidad. Y de ahí en adelante, pues tratar de que siempre la plata que tenían disponible cada día después de que hicieran las ventas, les quedara totalmente invertida en su totalidad o en la mayoría, para que no les quedara plata suelta, sin invertir y por ende sin rentabilidad. Eso era el concurso, ¿no es cierto? Y cumplir las reglas que se les habían dado. ¿Cuántos emisores comprar el primer día? Lo hicieron. ¿Cuántos vender el día siguiente? Lo hicieron. Y de ahí en adelante quedaban libres. Algunos no hicieron movimiento durante unos días. Sí recuerdo que hubo por ahí un grupo que tal vez el tercero y el cuarto día ni compró nada, ni vendió nada, ni compró nada. ¿Qué sucedía ahí al no vender y no comprar nada? Pues que les quedaban solamente las actualizaciones de los precios del día anterior, coger las mismas cantidades y actualizarle el precio. Pero si uno no hace operaciones de comprar y vender, pues está perdiendo la oportunidad de que en la compra y en la venta les genere alguna rentabilidad mejor. Ahí solamente estaban teniendo la rentabilidad esperando que el precio al día siguiente tuviera un mejor comportamiento. Fue, ¿no? Sin necesidad de aumentar ni disminuir las cantidades. Entonces, pues ahí había, digamos, una situación eh, que no generaba una muy buena rentabilidad en ese sentido de quedarse quietos. Siempre los que generaban movimiento comprando y vendiendo, al final tenían una mejor rentabilidad que los que se quedaban sin hacer absolutamente nada. Que es otro tema también, que ustedes podían repasarlo y podían haberlo visto cuando yo les di los resultados de cada día, porque ustedes sabían los resultados de cada día de todos los grupos. Ustedes sabían en cuánto iba el grupo A, B, cómo iban ustedes. Entonces, con base en eso, ustedes podían tomar las decisiones de mejorar, de adecuar, etc. Entonces,
ese era el concurso, esa era la actividad, ese era el tema, que conocieran también unos emisores, a qué se refiere un Celsi, a qué se refiere un Simesa, a qué se refiere un GEP, etcétera, ¿no? Que supieran qué eran esos tipos de empresas y en qué sector estaban. Algunos estaban en el sector hidrocarburos, otros en el sector bancario, otros en el sector de inversiones, en el sector comercial, etcétera. Entonces, pues a tratar de hacer la distribución lo mejor posible de acuerdo con la inversión que ustedes iban a tener. Vuelvo y repito, sin ninguna necesidad de que teníamos que conocer. No se necesitaba tener un conocimiento. Todos partieron de las mismas condiciones. Todos estábamos en las mismas tutorías, asistieron a las mismas explicaciones y ya lo otro pues era ponerle el juicio y empezar a hacer compras y ventas, sin más ni más. Y como concurso, pues obviamente no todos iban a sacar todos buena nota, pero tampoco todos mala nota. Obviamente en un concurso, ¿qué hay? Lo que vieron. Unos con mejor nota, otros intermedia y otros con nota menor, de acuerdo con el resultado que cada uno generaba, es decir, la rentabilidad. Y la nota no la colocaba el profesor, la daban ustedes mismos. Ustedes mismos en el concurso daban la nota, con los resultados de sus compañeros, con los resultados de cada uno de ustedes, ahí ustedes ya generaban su propio resultado. Por eso era concurso. Bueno, entonces lo importante de esto era que, vuelvo y repito, que se conociera un poquito que existe un mercado accionario, que existe un mercado de bolsa de valores que negocia acciones, donde se pueden comprar y vender. Obviamente ustedes estaban concursando con los precios ya del final del día, pero en la realidad pues no se compran al final del día, porque ya al final del día no hay operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Las operaciones se hacen es en el transcurso del día. Por eso les decía que no fueran a ingresar en el transcurso del día porque los precios están cambiando constantemente y entonces no se podría saber con exactitud qué precio era el del final del día. Pues solo al finalizar la tarde-noche ya teníamos el reporte de la bolsa de valores con qué precio finalizó y así todos tuviesen el mismo precio si se estaban refiriendo a un mismo emisor. Era eso. Y las cantidades ya cada uno las definía. Eh, ¿Qué más era del concurso? No, pues ahí tuvieron ustedes la oportunidad también de los que tuvieron algún error, alguna situación que presentaron que no era correcta, pues saber por qué fue. Yo les enviaba el reporte diciéndoles en color naranja dónde fue el error, que lo compararan con el archivo que habían enviado, porque habían transcrito un error que no correspondía. Creo que aquí ningún grupo se equivocó en cantidad, es decir, como la bolsa de valores también daba unas cantidades no se podían pasar de ellas, ¿no? Si un emisor negoció un día 100 unidades, 100 acciones, ustedes no podían ni comprar ni vender más de 100 de ese emisor. Entonces, no es que yo tenía el día anterior 500 y al día siguiente las voy a vender porque son mías 500. Yo les explicaba, no se pueden vender no porque no las tenga, usted las tiene, sino porque en la bolsa de valores ese día no se negociaron sino 100. Entonces no puede vender las 500 que usted las tiene, pero si las va a vender, el mercado no le compró sino 100, porque fueron las que se negociaron como máximo. Entonces no podían pasarse de esas 100, por ejemplo, en un ejercicio, ¿no? Creo que aquí no hubo ese problema en cantidades, fue más que todo errores en precios, lo que se cometieron en algunos de los grupos. Error en saldo, bueno, aquí sí hubo error en un saldo de una cantidad. Vea, errores fue en precio, saldo sin registrar, error en precio. Sí, básicamente fue errores en precios. Algunos saldos que quedaron sin registrar o que no se registraron de manera correcta. Entonces no era cuestión del otro mundo, todos estaban en las mismas condiciones, vuelvo y repito, y ya, entrar y participar. Aquí lo importante, vuelvo y repito, de todos estos ejercicios es conocer cómo funciona y que tengan entonces ustedes idea de qué se mueve, qué opera, qué se negocia en bolsa de valores. Si supiéramos cuál es la rentabilidad o cuál va a ser la de mejor opción, pues ni estaríamos aquí ninguno de nosotros, sino estaríamos allá en el mercado de la bolsa de valores todos los días comprando y vendiendo y recibiendo plata a dos manos. Pero no, el mercado no funciona de esa manera, ¿no? El mercado es muy incierto. Afortunadamente, por fortuna, el mercado es incierto, porque si uno supiera, mañana va a subir Ecopetrol, pues listo, la compro y sé que mañana la sube y la vendo y me gano. No,
Eso nadie lo sabe. Ni los más adivinos, no, los más estudiosos. Hay personas dedicadas solamente a revisar allá acciones en la bolsa de valores, mirando comportamientos, mirando indicadores, mirando volatilidades, mirando, bueno, todos los efectos que pueda tener un reporte o una acción, cómo se vaya a comportar. Pero eso no se puede predecir así de fácilmente. Eso nadie lo va a lograr porque afortunadamente es el mercado el que define, el mercado de comprar y de vender. El mercado es el que da el precio, el mercado es el que da las pautas y eso es muy incierto. Eso solamente se logra ahí en el día a día. Entonces, cuando se hacen las operaciones en términos reales, en la vida práctica, en realidad no se negocian así como ustedes lo hicieron en la noche, sino es en el día, en medio de la, de la trazabilidad de las transacciones que tengan las acciones en ese momento. Y ahí sí ya le toca a uno decidir si compra. Entonces, como uno ve los precios, cuando están subiendo, cómo están bajando, están los traders, los brokers, que son, digamos, las personas que están ahí constantemente en la revisión de las acciones, comprando y vendiendo para hacer la postura de mejor precio y en las cantidades que más se adecúen. Bueno, entonces he hecho ese repaso de la bolsa de valores. Espero que hayan tenido un acercamiento y que sepamos que existe ese mercado y esas condiciones para poder invertir y poder hacer negociaciones. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es el de la liquidación de créditos. La liquidación de créditos, esperen. Creo que no hemos hecho nada de eso, ¿no? Entonces vamos a abrir aquí un archivo en Excel y vamos a hacer tres tipos de liquidación de créditos. Entonces yo voy a hacer aquí obviamente la plantilla de lo que ustedes van a tener que elaborar. Recuerden que yo lo que haga acá en tutorías, esto no se lo comparto porque ese es el trabajo que ustedes hacen. El trabajo que ustedes hacen es aplicar los conceptos que uno ve, que ustedes repasan, que ustedes están aquí en las tutorías o después en los videos revisando, que es la forma de aprender cuando nos toca hacer, no cuando nos toca mirar. Aquí mirando ya en clase, solamente están entendiendo una aplicación, un proceso, pero no están aprendiendo. Cuando lo hagan, aprenden. Bueno, entonces, en liquidación de créditos, vamos a hacer diferentes tipos de liquidación. Vamos a colocar aquí créditos, liquidación sobre saldos de capital, que es la primera. Liquidación sobre saldos de capital. Y para ello, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos unos datos. Entonces, vamos a colocar aquí el valor del crédito, el plazo del crédito, el plazo, la tasa de interés y la forma de amortización. Con estas variables podemos entonces conocer cómo se liquida un crédito. Entonces, vamos a darle aquí los datos. Listo. Valor del crédito. Entonces, vamos a liquidar un crédito de 40 millones de pesos a un plazo
de 5 años, no, digamos de 4,5 años. 4,5 años. 4,5 años no es que sean 4 años y 5 meses, ¿no? 4,5 años son 4 años y medio. ¿Y cuánto es el medio? El medio son 6 meses. Medio año son 6 meses. Esto es 4,5, ¿no? O sea, 0,5, que son los años, estos no son meses, 0,5 años multiplicado por 12 da 6 meses. 0,5 por 12 son 6. Si yo quiero escribir 4 años y 3 meses, ¿cómo escribirían 4 años y 3 meses? ¿Cómo escribiríamos 4 años y 3 meses? ¿No? Sería 4,25, porque el punto 25 igual, 0,25 años, estos son 0,25 años. 0,25 años por 12 meses que tiene cada año, son 3 meses, ahí está. 0,25 serían 3 meses. Y así por el estilo, entonces 4 años y 5 meses, 4,5 años sería 0,5, que es el decimal, lo que sobra después del entero, por 12, pues nos dan 6 meses, medio año, 4 años y medio. Estos son 6 meses. 4,5 años son 4 años y 6 meses. ¿Ok? Bueno, la mitad de un año. La tasa de interés, vamos a utilizar una tasa de interés efectiva anual y la vamos a aprender a convertir a tasas periódicas, tanto por las funciones en Excel como de manera manual. Entonces, una tasa de interés actual en el mercado del 18,48%. 18,48 efectiva anual. E.A. 18,48 efectiva anual. Y la forma de amortización mensual. Vamos a pagar el crédito cada mes, mensual. Y como es mensual, le escribimos el número de periodos que hay en el año. Pues, ¿cuántos meses tiene el año? Pues 12 meses. 12 meses el año. Si hubiésemos escrito aquí trimestral, vamos a pagar el crédito trimestral, ¿cómo escribiríamos cuántos periodos son? ¿Cuántos serían si es trimestral? Laura abre, pero no dice, no le escucho. 4. 4, Leonardo. Querían 4. Si es trimestral, 4. Si es semestral, 2. Si es bimestral, 6. Si es quincenal, ya no se pagan quincenales los créditos, pero como las nóminas, pagamos un crédito de manera quincenal. ¿Cuántos periodos son? ¿No? El doble de lo mensual. Si es 24. mensual, si es mensual son 12. Y si es quincenal, es 2 veces por mes. Entonces serían 24 si hubiese sido quincenal. Eso. Entonces, como estamos en mensual, lo dejamos en 12. Mensual, meses. Mensual. Con estos datos ya podemos hacer la liquidación del crédito, el valor, el plazo, la tasa y la forma de pago. Pero primero necesitamos convertir esta tasa, que está efectiva anual, en tasa periódica. Lo voy a hacer entonces por 2 métodos y ustedes también lo tienen que aplicar por 2 métodos y por ambos nos tiene que dar exactamente igual. Entonces vamos a hacerlo aquí primero por el método primero, por las funciones en Excel. Funciones en Excel. Excel tiene ya las funciones para hacer este traslado, esta conversión, esta equivalencia. Entonces, por las funciones en Excel, podemos hacerlo aquí con la fx. Aquí vamos a hacerlo. Con la fx, esta fx, que es insertar función, acá en la parte superior. Y ahí buscamos aquí las que digan financieras. Pues aquí nos dicen qué tipo de funciones va a aplicar, qué categorías.
aquí en las categorías, le digo yo, financieras. Y en funciones financieras, mire, hay todas estas cantidades de funciones. Cada una de ellas es una fórmula y es una aplicación. Entonces nos vamos abajo a una que dice tasa punto nominal. Esta, tasa punto nominal. Esta, no tasa punto de interés, sino tasa punto nominal. Esa que dice tasa punto nominal, la sombreamos, la señalamos y le damos a aceptar. Y nos lleva a este cuadrito de diálogo aquí, a esta solicitud de datos. Y nos dice cuál es la tasa efectiva. Y la tasa efectiva, pues es esta que estamos explicando acá, 18,48%. Aquí no es que escribamos así, 18, no, aquí no vamos a escribir esto. Aquí le decimos la tasa efectiva está en esta celda. Entonces, se ubican con el cursor aquí donde dice tasa efectiva, y ahí cuando está titilando, se van aquí a donde está la tasa. La señalan con el mouse, con el cursor, y ahí ya les dice, es la celda, y ahí no les escribió 18, sino les escribió celda B8, que es la celda donde está ese valor, la celda B8. Pero al frente sí les escribió la tasa, vean, ahí está, punto 1848. No le escribe en porcentaje, aquí está en porcentaje, no la escribe es en decimal. El punto 1848 es exactamente igual al 18,48%. Y luego bajamos a la otra variable. Y nos dice num per año, número de periodos por año. Y el número de periodos por año, pues son este numerito que escribimos aquí, el de 12, que son 12 meses. Aquí vea que nos quedó fue la celda B8 y la celda B9. Ahí no escribimos ningún número. Y al frente del B9 nos aparece el número, 12. Dice que ese es el valor que está escribiéndole ahí, el 12. Y ya, con esto convierte la tasa efectiva anual en una tasa nominal. Y eso nos da esto, punto 17 no sé qué. La tenemos que volver porcentaje. Entonces lo volvemos aquí, porcentaje. 17 solo, no. Le damos un decimal, tampoco nos sirve. 17,1, no. Otro decimal, 17,08. Y esta es una tasa nominal. Entonces, cuando son nominales, uno nunca le escribe nominal, no sé qué. Aquí le vamos a escribir tasa anual por mes. Anual que vamos a pagar cada mes. ¿Listo? Ok. Anual que vamos a pagar cada mes. Esta es la tasa anual, pero necesitamos es la del periodo, la tasa del mes. Entonces, esta tasa anual por mes la podemos convertir a una tasa periódica, es decir, una tasa mensual. Entonces, con esta tasa anual por mes, que es la nominal, en otra celda le decimos igual, tome esa tasa anual que acabamos de calcular con la función tasa punto nominal y divídala entre el número de periodos que tiene el año. No el número de años del crédito, no, estamos en las tasas. Cuando estemos manejando tasas no nos interesa qué plazo es. El plazo es al final. Para efectos de hacer la conversión de las tasas es solamente con estos daticos aquí que tenemos, no con el plazo del crédito. Entonces dividimos nuestra tasa anual, nominal anual, entre el número de meses. Y ahí nos va a generar la tasa, aquí nos va a generar la tasa mensual. Y esa tasa mensual también obviamente la vamos a colocar en términos de porcentaje. Entonces aquí hay una cosita que hay que agregarle, porque aquí nos va a quedar una tasa, vamos a ponerle en porcentaje, porcentual, con 2 decimales. Si le pongo más decimales, más decimales, más decimales, más decimales, pues ahí tiene muchos decimales. Y cuando a uno le liquidan el crédito, no se lo liquidan con 1,42 todos estos decimales. Solamente se lo liquidan con los 2 últimos decimales. Entonces, para quitar todos los demás, quitar el 3, 1 y 4 y el 8 decimales, y cuando haga operaciones, solamente hago operaciones con 1,42% y no con 1,42
31,48%, no con todos. No se trata entonces de esconderlos, porque si yo aquí lo escondo, dice, vea, ahí no quedó sino con 2. Sí, pero los decimales están ahí. Ahí lo único que hizo fue esconder. Y esconder no significa que no le haga operaciones. Ahí le va a hacer operaciones con ese 1,42 y todos los demás decimales. Mire, pongámosle aquí 100 pesos. Un valor de 100 pesos. Y vamos a multiplicar los 100 pesos por esa tasa que está ahí. Estos 100 por esta tasa, que aparentemente dice 1,42%. Y si yo le pongo a esto decimales, mire, también me está dando todo. Me dice es 1,423115. Me está dejando los mismos decimales que están aquí. 1,423115. Porque yo los escondo, aquí los estoy escondiendo, y él no, esconderlos, él no significa que solamente utilice los dos últimos, él utiliza la celda. Que si yo le escondo todo, dice, está multiplicando por 1. ¿Y por qué 100 por 1 no le da 1, sino le da 1,42? Vean. Si fuese este 1, solo 1%, diría 100 por 1, 1. 1% de 100, 1, un peso. 1% de 100, un peso. 1, un peso, no 1,42. Entonces, ¿por qué le está dando 1,42? Porque no usted simplemente los está escondiendo, no los está redondeando. Entonces, así no nos sirve. Entonces, para que esto no nos suceda así de esa manera, cuando hacemos aquí la fórmula de dividir la tasa anual, que ya calculamos mediante las funciones en Excel, dividido entre el número de periodos, entonces antes después del igual y antes de la fórmula le decimos redondear. Escribimos la palabra redondear, abrimos paréntesis, estamos dividiendo la celda esta, la anual, sobre el número de periodos, y al final de la operación, punto y coma, ¿cuántos decimales debemos darle para redondear? ¿Con cuántos? Él nos dice al final, ¿con cuántos los vamos a redondear? ¿Cuántos decimales le damos para redondear? ¿No? Vamos a ensayar. Le digo 0, 0 decimales, no me redondeé. O sea, redondeélo a 0. Entonces me quedo en 0, no me apareció nada. Me la puse en 0, no nos sirve 0. 1, un decimal, tampoco, vea, no aparece nada. 2 decimales, apareció el 1, 1%, pero no nos sirve. Ahí sí 1% por 100, ve, ahí sí da un peso. Por más de que yo le esconda aquí, que le esconda, ahí está tomando ya por redondeo 1%, no tiene más. Pero no necesitamos la cifra con el 1%, es con 2 decimales aquí. Entonces no nos sirven 2, nos sirven 3 tampoco, porque con 3 nos queda con 1,40, un solo decimal en porcentaje. Lo necesitamos con 4 decimales. Entonces aquí en el redondear le colocamos 4, punto y coma al final 4. Y ahí ya no lo colocó en 1,42 y no en el 1,42, 35, no sé qué. Y al multiplicar 1,42 por los 100 da 1,42. Entonces, por más de que yo lo esconda aquí, que me diga ahí está por 1, no está multiplicando por 1, está multiplicando por 1,42, porque están escondidos los dos que necesitamos. Pero ya no todos los completos decimales de el 5, el 8, el 4, el 3, el 2, el no sé qué. Listo. Muy bien, entonces eso era para poder establecer cuántos decimales eran. Entonces son 4 decimales que nos permiten aproximar el resultado a 4 decimales. ¿Por qué 4? Porque el resultado, como es un porcentaje, y dice, pero no le aparecen los 4. Aquí solamente le está redondeando, vea, todo lo demás está en 0, o sea, ya está redondeado. Después del 2 ya está redondeado. ¿Por qué con 4 no le deberían aparecer el 4, el 2 y otros 2 decimales? No, porque estos son 4 decimales en porcentaje. Si la operación hubiese sido no en porcentaje, si eran 2, para que me quedara un peso con 42 centavos. En pesos sí serían 2 decimales, pero como estamos en términos de porcentaje, en porcentaje se le van 2 decimales antes, por eso son 4.
Dos antes que arrancan 0,01, el 4 y el 2, ya van dos decimales antes del 1, los dos ceros, y los otros dos aquí. Entonces, por eso siempre, para términos porcentuales, el redondeo va a ser con 4 decimales. Entonces ya tenemos nuestra tasa, que va a ser del 1,42. Esta tasa anual por mes, pagadera por mes, no se puede calcular a partir de esta del 18 y dividirla entre 12. Eso es escoger aquí el 18,48 y divídalo entre 12 meses para saber la del mes. Esto daría, vea, el 1,54. Y nos está dando es el 1,42. No, esto no se puede hacer así. ¿Por qué? Porque las tasas esta efectiva anual, EA, no se puede ni multiplicar ni dividir entre nada. Se tiene que convertir en nominal. Por eso aquí calculamos con la fórmula tasa punto nominal, que también lo puede uno escribir. Ve, aquí puedes escribir, hagámoslo aquí otra vez. Corremos acá. Utilizando las funciones en Excel, yo le dije que a través de funciones, pero ustedes pueden escribir igual, tasa, escriben la palabra tasa en mayúscula, en minúscula, como quieran, punto, y mira, ahí por defecto le sacó tasa de descuento, tasa de interés, tasa nominal. Supongamos que no sabemos qué es eso, escribimos tasa nominal, para que esa tasa nominal, que sí la podemos dividir o multiplicar según la operación que necesitemos. Escribimos la palabra igual, tasa, punto nominal, paréntesis. Y él en la parte inferior les va diciendo qué necesita. Aquí nos dice, necesito la tasa de efectivo, tasa efectiva 18,48. Punto y coma. ¿Cuántos periodos por año? Si es mensual, 12 meses por año. Le doy la celda B8 y la celda B9, que fue lo que hicimos ya en el anterior ejercicio con las funciones. Cierran paréntesis y ahí está la tasa nominal. Aquí no está con redondeo, esto tiene aquí todos los decimales. Aquí ya al final sí la hicimos con el redondeo. Eso es. Entonces, esta es la primera forma de hacerlo, con las funciones en Excel. La segunda forma es con la fórmula. Entonces, calculamos la tasa periódica. Tasa periódica. La tasa periódica es igual, paréntesis, 1 más la tasa efectiva anual, paréntesis, elevado a la 1 sobre el número de periodos, sobre n, y menos 1. Con esa, que es una fórmula manual, no estamos usando aquí como lo hicimos con las funciones en Excel. Con esta fórmula manual llegamos al mismo resultado. Vamos a hacerlo. Igual, ahora al final hacemos el redondeo. Aquí hagamos la fórmula y al final le agregamos el redondear. Entonces decimos igual. La fórmula nos dice, paréntesis, 1 más la tasa efectiva anual, 18,48, que es la celda B8. 1 más la celda B8, la efectiva anual. Cerramos paréntesis, elevado, paréntesis, a la 1 sobre n. ¿Qué es n? El número de periodos. 1 sobre 12. Elevado a la 1 sobre 12. Paréntesis, menos 1. Eso es lo que está en la fórmula. Esto que estamos haciendo aquí es exactamente la fórmula que les copié. Simplemente estamos ya reemplazando la tasa por el valor de tasa y el número de periodos por el valor del número de periodos al mes. Y vea, ahí está ya el mismo 1,42, no sé qué. Pero aquí está sin redondeo. 1,42, 3,15. Lo mismo que habíamos hecho aquí. Si aquí a esta le ponemos más decimales. Ahí está. Con 8 decimales, 1,42, 3,15 a través de la tasa nominal. ¿No? Y lo hacemos entonces ya con fórmula y nos dio igual. Entonces, como la fórmula ya nos quedó exactamente igual, las dos están iguales, esta también la tenemos que redondear para que no se apliquen tasas con tanto decimal. Entonces, aquí al final, igual, en la fórmula, igual acá, redondear. Antes del paréntesis, después del igual, redondear. Abrimos paréntesis para que haga el redondeo
y al final, aquí después de la fórmula, después del -1, aquí al final, punto y coma, y 4 decimales. Ya sabemos que cuando son porcentajes, lo redondeamos con 4 decimales y cerramos paréntesis. Cuando se abren y se cierran paréntesis, ustedes lo ven, los colores le van diciendo. Igual, la palabra redondear, abrió un paréntesis negro, al final cerró el negro, entonces quedó la operación completa. Se abrió y se cerró. Aquí está el rojo, aquí se cerró el rojo. Aquí volvió a abrir otro rojo y aquí se cerró otra vez el rojo, que son estos dos que están aquí. Este de antes del 1 más la tasa efectiva y elevado antes del 1 sobre él. Están los dos, uno que abre, uno que cierra, uno que abre, uno que cierra, y al final uno que abre y uno que cierra en total para el redondeo. Siempre con 4 decimales por ser porcentaje. Y ahí está dando lo mismo, 1,42 y esta es una tasa mensual. Se llama periódica, mensual y mensual. Entonces aquí lo hicimos por los dos métodos y lo tienen que ustedes también hacer y comprobar de que les da exactamente igual. Ya con esa tasa mensual y ya los demás datos, el valor del crédito, el plazo, la tasa mensual, ya podemos hacer la liquidación sobre saldos de capital, que es la primera forma de liquidación de créditos. Esta que estamos aquí revisando. Entonces vamos a hacer aquí la tabla para liquidar este crédito. Entonces en la tabla vamos a colocar aquí los meses, el saldo de capital, el abono a capital, los intereses y el valor de cuota. Esos son los 4 datos que tenemos ahí. Los 4 valores que vamos a utilizar para liquidar el crédito. Y hacia abajo vamos a hacer nuestra liquidación. Los meses siempre empiezan, o los meses o los periodos siempre vamos a empezar con 0. No se empieza con 1, con 0. Hay un periodo 0, ya miramos qué es. Luego si 1, ¿hasta cuándo, hasta qué número tenemos que llevar esto? ¿Hasta qué número? 0, 1, 2, 3, ¿hasta cuánto? ¿No? Digamos que son 4 años, ahí sería lo que abarque esos meses. Casi no le escuché, que habla muy pasito. Que si es lo que abarque el plazo, Sí, señora, es el decir, plazo. pero el mes. Sí, aquí está el plazo, sí, Es señora. decir, sería Sí, es lo que abarca el plazo, Laura. Entonces, ¿cuántos meses? ¿No? ¿Cuántos meses tiene 4,5 años? El plazo son 4,5 años. ¿Cuántos meses son? Pues multiplique 4,5 por 12. Le da 54 meses. 4 años, solo 4. 4 años, ¿cuántos meses son? 4 por 12, 48 meses. Y medio año, esto no es que sean más 5, no es 48 más 5, 53. Ya se los expliqué, porque este punto 5 no son punto 5, no son punto 5 meses, son punto 5 años, y punto 5 años son 6 meses. Entonces 48 de los 4 años más 6 meses da 54 meses. Entonces llevamos esto hasta el mes 54. 54 meses. Y aquí ya podemos liquidar nuestro crédito, empezando con los datos de aquí hacia la derecha. Vamos a rellenar toda la hojita, todos estos datos con los valores que tenemos aquí originales. El saldo de capital en el periodo 0, igual, aquí no escribimos nada, acuérdense que estamos en Excel.
En Excel no se trata aquí de volver a escribir otra vez 40 millones. Eso no tiene nada que ver, porque aquí tenemos que colocar son las celdas con base en los valores que ya tenemos. Permítanme, voy a primero a formatear esta hoja. Formatearle, darle el signo pesos, sin decimales, moneda, sin decimales. Ahora sí. El saldo de capital en el mes cero igual al valor del crédito. 40 millones. 40 millones. Con su signo pesos, con los puntos, etc. Abono a capital en el mes cero, cero. Intereses en el mes cero, cero. Valor de cuota, que es la suma del capital más los intereses, sumar esos dos, pues cero. Mes cero, que es hoy, nos dieron la plata, hoy nos entregó el banco los recursos, hoy nos desembolsó. Entonces hoy no nos van a cobrar capital, ni intereses, ni cuotas, nos dieron fueron los 40 millones. ¿Cuándo iría algún valor en el Qué mes pena, cero? puede volver a esa, la última. ¿Cuándo iría algún valor en el mes cero? ¿Cuándo iría abono a capital en cero, intereses en cero y valor de cuota en cero? ¿Cuándo iría eso? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? ¿En qué condiciones iría plata o valores ahí? ¿En qué condiciones? Cuando ya se haya completado el pago, ¿no? Al final, porque ya no interesa ni nada. Es que, Laura, es que se le escucha muy bajito, por favor. Acerque más el micrófono. Profe, qué pena. Si Sí, es que no habla cuando ya se duro. haya terminado, cuando ya se haya terminado de pagar, ¿no? No, no. ¿Cuándo irían valores aquí en el mes cero? Aquí estamos en cero, cero, cero. Así arrancamos. Pero ¿hay algún crédito que se pueda liquidar con cero, con un valor distinto a cero? ¿En qué momento? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo sería ese caso? Leonardo abrió, pero no se le escucha. Bueno, ok. En cero iría capital, intereses y cuota cuando el crédito se vaya a pagar anticipado. Cuando se pagan cuotas anticipadas, modalidad de crédito anticipada, de una vez le descuentan la cuota. Entonces no le dan los 40 millones del crédito, sino 40 millones menos la primera cuota. Le descuentan la primera cuota. Y para que termine en los mismos 4 años y medio, como usted ya empezó pagando cuotas en cero, no va a terminar en el mes 54. También termina antes, termina en el mes 53, porque lo está pagando anticipado. Pero aquí, como lo vamos a liquidar es de manera vencida, al final del mes vencido, hoy es 18 de abril del 2024. Hoy nos dieron la plata. ¿Cuándo se paga la primera cuota? Vencida el 18 de mayo del 2024. La primera cuota la pagamos dentro de un mes, no aquí en el mes cero. Si hubiese sido anticipado, sí se paga aquí y terminamos eso no antes. Pero vamos a pagar vencido, entonces la primera cuota dentro de un mes y terminamos 54 meses. ¿Qué se hace con la forma de liquidación de esta de saldos de capital? Entonces aquí, lo primero que se calcula es cuánto va a abonarle a capital. Y el abono a capital va a ser igual al valor del crédito, que lo podemos tomar de acá o de este saldo, que ya lo tenemos aquí, de este saldo, lo dejamos fijo para que no nos cambie cuando lo copiemos y lo dividimos, paréntesis, entre el plazo, pero no lo podemos dividir entre 4,5 años solo, porque lo necesitamos es cuánto se le paga capital cada mes. Si lo dividimos entre 4,5, nos daría el pago de años, cada año. Y nosotros no necesitamos el de cada año, necesitamos es el pago de cada mes mensual.
Entonces lo dimos entre 4,5 años, lo dejamos también fijo para que no se nos dañe la fórmula cuando la copiemos, y ese 4,5 años multiplicado por 12, los 12 meses que tiene el año. O sea, lo vamos a dividir entre los 54 periodos, que son 4 años y medio por 12 son los 54. Esta división da 54. Pero no se trata de escribirle ahí 54. En Excel no. En Excel siempre es con base en las celdas, para que ustedes igualmente lo hagan allá en su aplicación. Y aquí nos va a dar lo que va a pagar, no de cuota, de capital, sobre los 40 millones que le prestaron, cómo se los va a devolver al banco mensualmente para ese capital de a cuánto, de a 740.741 pesos cada mes. Y este es igual, es fijo en todos los meses. Y ahí lo copiamos hasta el mes 54. Todos los meses paga lo mismo. Y mire, al sumarlos, mire, ahí están ya sumados. La suma pues da los 40 millones. Ahí están los 40 millones que nos prestaron divididos en cada mes. Solo capital. Todavía no hemos pagado intereses. Solo capital. Y el saldo lo vamos reduciendo. Se va reduciendo. ¿Cuánto es el saldo? Igual al valor que nos prestaron menos lo que le abonamos a capital en el primer mes. El 18 de mayo, al finalizar el día, después de pagarle la primera cuota al banco, ya no le debemos 40 millones, le debemos 40 menos el abono a capital. Le debemos 39, 259, 259. Segundo mes, lo mismo, igual. Lo que quedó debiendo del mes 1 ya no es lo que debe en el mes 0, no, ya debe menos porque ya pagó una cuota, menos lo que le abona capital en el mes 2. Y así sucesivamente. Esto lo llevamos hacia abajo. Lo copiamos y lo pegamos. Aquí no hay que dejar nada fijo. El anterior menos el abono a capital, muy sencillo, no es por simple lógica. Pues ¿cómo se le va a disminuir el crédito? Pues tiene un saldo y le va abonando a capital, el saldo se le va disminuyendo. Entonces, cada vez que le abone a capital, réstele esa cuota de capital, ese valor de capital, al saldo del mes anterior. Este sería el 18 de junio del 2024. Ya en el segundo mes no le debe al banco 40, le debe 38, porque ya le ha pagado 2 veces 2 cuotas de capital, no de intereses, de capital. Y así sucesivamente hasta que llega al saldo en el mes 54, y ahí está el mes 54, que terminó saldo cero. En el mes 53 le debía al banco 740.741 pesos de capital. Le pagó en el mes 54 los 740.741, quedó saldo en cero. Y nos faltan los intereses. Y los intereses entonces se van liquidando, intereses van a ser iguales al saldo anterior, que son vencidos. ¿Cuánto nos prestaron? 40 millones. Pues los primeros intereses usted los tiene que pagar sobre los 40 millones. Ya le prestaron 40. ¿Sobre cuánto le cobran intereses? ¿Sobre 39 algo? No, sobre lo que le prestaron, 40. Me prestaron 40. Entonces a los 40, ese no necesitamos dejarlo fijo, porque este cada vez va disminuyendo el saldo, entonces los intereses también van disminuyendo. Cada vez se lo van a liquidar no sobre los 40, sino el primer mes sobre los 40, el segundo mes sobre los 39 y así sucesivamente. Y esos saldos de capital se lo van a multiplicar por la tasa de interés, no la efectiva anual, no la nominal anual, sino la mensual, que por eso la redondeamos. Cualquiera de las dos, ahí están ya por los dos métodos y nos dio exactamente igual. Entonces tomamos cualquiera de ellas y esa sí la dejamos fija, F4, esa tasa cuando se copie que no nos cambie. Y listo, primer mes va a pagar de intereses 568.000 pesos, que son los 40 millones por el 1,42. Esta fórmula ya la podemos copiar hacia abajo y ahí liquidan los intereses de todos los meses. Segundo mes, paga menos intereses porque debe menos. Mes 54, paga muy poquito, pero paga, porque ya no debe sino 740.000. Uno diría, pero aquí ya terminó de pagar. No, acuérdense que estamos vencidos, no anticipados, vencidos. Aquí estoy pagando sobre el saldo del mes anterior. En la última cuota, la 54, los intereses se liquidan sobre lo que le quedó debiendo al banco en el mes 53.
le quedó viendo 740.000, sobre eso le van a liquidar los intereses, que ya son poquito, 10.000 pesos. Ya en el mes 55 ya no debe nada, pues no hay intereses, aquí ya no hay más intereses ni nada más. Y el valor de la cuota, pues es la suma del capital más los intereses. Esa es la cuota. Aquí no hay una cuota fija, no. Esa es una forma de liquidación sobre saldo de capital. Primera cuota paga 1.308.000, 740 de capital más 568.000 de intereses. Segunda cuota, 740 de capital y como paga menos intereses, ese valor de cuota de 1.300.000 se le baja a 1.298.000. Y así sucesivamente, todos los meses va disminuyéndole el valor de la cuota. ¿Por qué? Porque los intereses se le están siendo cada vez menores. ¿Y por qué están los intereses se están reduciendo? Porque lo que debe a capital es cada vez menor. Y si yo debo capital cada vez menor, pues cada vez pago menos intereses. Y listo. Al final, hay un error que uno comete cuando le hacen a uno un crédito. Y es ponerse aquí a hacer estas sumas. Voy a hacerlo para que vean qué nos genera esto, que esto no lo deben hacer. Esto no es correcto. No se debe hacer. Vamos a formatear esto con moneda y sin decimales. Si yo le digo aquí que me sume, ahí me sumó los 40 millones, vean, en el abono a capital, lo que me prestaron de plata. Y le digo que aquí que me sume los intereses, igualmente, me sumó los intereses, 15 millones. Y el valor de 40 más 15, pues me da los 55.620. 40 millones más 15 millones 620. Aquí esto da 56 millones 620. 55 millones 620, que es la suma de todos estos datos. Pero esto no quiere decir que usted terminó pagándole al banco 15 millones de pesos en intereses, que en definitiva uno dice, sí, eso fue lo que yo terminé pagando, y que si me prestaron 40 y terminé pagándole al banco 55 millones, ahí están, me cobraron 15 millones de intereses en 54 meses, en 4 años y medio. Lo que me estoy refiriendo es que esta suma no es correcta. Aquí la única correcta, pues son los 40 millones, entre comillas, que fue lo que nos prestaron, y se los devolvimos al banco. Pero al banco le estamos devolviendo cada vez menos, porque no es lo mismo que usted saque al banco y le diga, señor, hoy le pago de capital los 740.000, dentro de un año le pago 740.000, mes 24, dentro de 2 años 740.000, mes 36, dentro de 3 años, mes 700, dentro de 4 años 740.000 y al final cuota de capital 740.000. Estos 740.000 cada mes no son los mismos, este valor dentro de 4 años no es lo mismo que 740.000 hoy o dentro de un mes, porque la plata pierde valor, la plata pierde valorización, pierde capacidad de compra. Entonces, 740.000 hoy y 740.000 dentro de 4 años y medio, pues esto ya no representa mayor cosa. Esto es muy distinto. Entonces, por eso las platas no se pueden sumar, porque estamos sumando de periodos diferentes. Estoy sumando plata de hoy, plata de ayer, plata dentro de 5 años, dentro de 3 años, dentro de 2 años. Eso no se pueden sumar. Entonces aquí no nos hagamos, ¿cómo se diría? No nos quedemos como tildando a los bancos de que todo lo que nos cobran, de que todo lo que nos quitan, no. Son las facilidades que nos dan para pagar un crédito. Si no, no se podría pagar. Que nos dan un plazo, que nos cobran un interés, claro, nos cobran unos intereses, porque la plata pierde valor y el banco necesita recuperar, que como le estamos pagando 40 millones dentro de mucho tiempo, que él pueda, con esos intereses que nos están cobrando de la plata, recuperar por lo menos parte de lo que nos están facilitando y poder tener una cuota normalita que pueda uno pagar. Entonces, al final, estas sumas nunca atormentarse uno que mire todo lo que tengo que pagar. No, porque usted después de 4 años, 751.000 de cuota, eso ya no es nada. Es por decir de pronto hoy, no sé, 100.000 pesos hoy. A eso equivaldría, sería traer esta plata dentro de 4 años y medio a hoy. ¿Cuánto vale? Háganle aquí un cálculo de la plata, por lo menos cuánto vale. Esto dentro de 4 años y medio sobre 1 a la tasa esta de la tasa de interés. Y esto elevado a la 54, estoy como trayéndola al presente.
elevado a la 4 años y medio por 12 meses. Esto no necesitan hacerlo, sino es aquí para hacerles un ejercicio. Vean. Los 751.000 pesos dentro de 4 años y medio es como si hoy fueran 300, mejor dicho, los 740.000 dentro de 4 años y medio nos representarían un equivalente de la mitad, 350.000 pesos. Pues por eso estas platas así no se pueden sumar porque son de diferentes periodos. Cuando las tenga en un mismo periodo todas, sí. Entonces es muy distinta la suma. No es sumar 740 todo esto ni esta cifra, sino aquí cuál fue la que traje, los 751.000, el capital más los intereses. Entonces, si esto se lo aplico a cada uno de estos, ahí sí ya hago la suma. Y cuando haga la suma, pues me dan los 40 millones. Simplemente estoy repartiendo los 40 millones en varias cuotas. Entonces, por eso estas sumas, que dice aquí total, las podemos dejar, pero le vamos a poner un color que eso no es correcto, así un color rojo que casi no se vea, para decir que esas sumas no se deben hacer porque estamos de diferentes periodos. Y ahí está lista nuestra primera forma de liquidación del crédito, que es sobresaldos de capital. Entonces ya con esta primera vamos a hacer las siguientes. Colocarle aquí los formatos para que quede esto como mejor presentado. Ahí ya está. Ahí está ya la liquidación del crédito sobre saldos de capital. Vamos a hacer la siguiente. Entonces aquí en la primera hoja quedó saldos de capital. Saldos. Saldos K significa capital. Voy a copiar exactamente esto mismo en otra hoja y hacemos los cambios que necesitamos para la siguiente forma de liquidación de créditos. Entonces, para copiar toda la hoja, no me tengo que señalar así, sombrearla, no. Quiero copiar toda la hoja exactamente igual en otra pestaña, aquí en otra hoja, una pestaña. Aquí estamos en la pestaña de saldos de capital. Voy a abrir otra hoja, entonces antes de irme a otra hoja, señalo toda la hoja. ¿Cómo hacemos para que todo me quede sombreado y señalado sin que sea así con el mouse y que me hizo falta un pedacito? No, no necesitan eso. Se ubican aquí en este triángulo del superior, aquí en la izquierda. Entre la fila 1 y la columna A, aquí hay un triangulito. Ahí, y le damos clic, ahí, vean, ahí ya le señaló toda la hoja, ahí le sombreó. No necesité pasar el mouse y que me corra, ahí quedó sombreada toda la hoja. Y con eso le decimos control C, que es para copiar, o le damos clic derecho para copiar, como ustedes quieran, o le dan archivo, copiar, la forma en que ustedes sepan copiar y pegar. Control C, ahí ya me quedó como titilando. Quiere decir que ahí ya le dije que voy a copiar. Toda esa hoja la voy a copiar. ¿En dónde? Entonces me voy aquí, en la parte de abajo, y abrimos otra pestaña. Aquí abrí la hoja 2. Y vuelvo y me ubico aquí, en la hoja 2, lo mismo que hicimos con el anterior. Aquí en el triangulito este superior izquierdo, acá. Y ahí me quedó señalada toda la hoja. ¿Y qué debo hacer ahí? Pegar lo que ya estoy copiando. Entonces, control B pequeña, y ahí le pegó toda la hoja. Y se la pegó con los mismos títulos, con los mismos márgenes. No le cambió nada. No tuvimos que ponernos a arreglarle, cuádrele, disminúyale, aumentele. No, está todo exactamente igual a como se hizo allá. Muy bien, entonces ahora, ya con esa hoja sí, vamos a ampliar aquí para que lo vean. Hacemos la siguiente liquidación, que es liquidación Profe, qué pena. de Una cuota fija. pregunta, profe. ¿Cómo puedo fijar ¿qué? Una fórmula. A ver, Laura, ¿cómo fijan una fórmula? A ver, díganme a Laura, ¿cómo fijan una fórmula? Perdón, pero no sé. A ver, Gracias. ¿cómo? F4. Y es que Laura habla muy bajito y no sé por qué ese micrófono tiene por allá en ultratumba. O soy yo el que Profe, no le escucho. Con no, es que F4, con sí, con F, F4, no, no Laura, me con F4. funciona. No me funciona a mí así. No sé. Aquí quiero hacerle una aclaración, no solamente para Laura, sino para todos. El ejercicio, usted ya está en el 9º semestre. Es que no me funciona así con F4, por eso le pregunto. Mire, Laura, para todos, usted ya está en 9º semestre. Y el uso del Excel, el Excel es una herramienta
fundamental. Ustedes ya casi Ese es profesionales. mi- Ustedes han hecho, pienso yo, muchos trabajos y muchas cosas en Excel. No solamente en tutorías, en la parte académica, en sus labores, y han tenido la oportunidad, sino es una herramienta que ustedes, yo les pido que se pongan al tanto con usar la herramienta Excel. No solamente para la clase, aquí para el ejercicio, no, no, no. Aprendan siempre para la vida, que les sirva para su labor profesional. Les van a hacer de pronto unas pruebas, a ver, venga, a ver, trabajen aquí un archivo en Excel, hágame esto. Entonces, esto es cuestión de, pienso yo, ¿cómo se diría? De cacharrearle, de dedicarle tiempo. Y dedicarle un tiempito, no se necesitan hacer cursos, no. Sí, hay cursos en Excel, pero eso no necesita pagar. ¿No? ¿Para qué paga un curso? En un curso usted no aprende. Como en cualquier cosa, usted no aprende hasta que usted no lo haga. Entonces, la forma de aprender es hágalo. Coja un tutorial en YouTube, en cualquier cosa, y vais mirando cómo hacer una situación. Yo les voy explicando aquí los datos, pero ya que sucedió esa inquietud y esa pregunta, es importante mi recomendación. Esto es como recomendación que les dejo, muchachos, y ya usted aporta de ser profesionales, el Excel fundamental. Una persona que no maneja Excel hoy en día, pues complicado, ¿no? No complicado, sino está en desventaja, realmente está en desventaja en cualquier actividad profesional y laboral como tal. Entonces, les recomiendo que sí traten de buscar, dedicarle tiempo. Eso es, que le dediquen un poquito de tiempo, que a veces uno dice, es que ¿a qué horas, profe? Yo trabajo todo el día, sí, un sábado, un domingo, un festivo, póngase una tareita por las noches a mirar un tutorial, a mirar, a aprender, a hacer. No se ponga a solamente mirar y mirar, porque ahí no aprende. Porque usted va a un curso, uy, profe, es que he pagado 10 cursos y no he aprendido, porque claro, el que está aprendiendo es el que le está diciendo. Pero si su merced no aplica, ustedes no aplican, no aprenden, no lo hacen, no aprenden. Esto se aprende haciendo. Y qué bueno lo que dice Laura, no me sale, profe, a ella qué está haciendo, está aprendiendo porque ella dice, no me dio. Entonces, ¿en qué momento le va a dar? Cuando aprenda. Ah, es que estaba haciendo mal. No le estaba dando el F4 o no estaba dejando la fórmula fija antes, sino después, o no le incluí la celda en el momento en que era, o después de que hice la fórmula fue que me acordé. Entonces, ahí uno se va dando cuenta qué es lo que tiene que aplicar y cómo es lo que tiene que aplicar. Entonces, cada vez que pregunten, listo, le damos la orientación en lo que se necesite y eso es una forma de aprender porque los que de pronto ni siquiera preguntaron, pues no están haciendo, están mirando y ellos no están aprendiendo en nada, están entendiendo. El que está aquí mirando no aprende, está entendiendo. Ah, ahí mirando, ¿sí? Ah, sí, oiga, le quedó lo más de bien a Luis Eduardo, vea, bonito el cuadro. ¿Ya aprendió? Sí, ya. No, no aprendió, entendió. Mientras que la persona que está allá de pronto al mismo tiempo mío haciendo, no me dio, ese se está aprendiendo. Y ya cuando le toque hacer el ejercicio y todo, ahí vienen las dificultades. Oye, ¿esto por qué no me da? Qué bueno que diga eso. No porque quede varado, porque está aprendiendo. Cada vez que usted diga, aquí no, no me dio, está aprendiendo. Busque la forma, diga qué es lo que tengo que hacer y ahí sí. Listo. El siguiente, liquidación de cuota fija. En liquidación de cuota fija, el mismo crédito, el mismo plazo, la misma tasa de interés efectiva anual, la misma forma de amortización. Todo igualito. No vamos a cambiar aquí nada. Solo voy a colocar aquí el valor de la cuota. Valor de la cuota de crédito. Valor cuota de crédito. Valor cuota de crédito. Aquí sí ya hay una cuota fija. Aquí la cuota sí va a ser única, fija. Es la misma. Ese valor de cuota fija también lo vamos a aplicar por dos métodos. El método de las funciones en Excel y el método manual. ¿Listo? Para el método de las funciones en Excel, voy a hacerlo aquí, valor de la cuota del crédito. Las funciones en Excel, ahí en esa celda. Se pueden ir por funciones, lo mismo que hicimos ahora, pero para evitarse toda esa vuelta e ir a buscar, pues uno ya se la sabe y yo se las digo, es escribir, escriben igual, una fórmula, van a escribir igual y escriben la palabra pago. En mayúsculas, como quiera, en minúsculas, como quiera, no importa, todo seguido, escriben la palabra pago. Abren paréntesis y él les va pidiendo, ahí en la parte inferior les dice, tasa, lo primero que dice, no alcanzan de pronto a ya verla, cuando lo empiecen ustedes a hacer y aprender, escriben en Excel y ahí les va diciendo.
en la parte inferior, tasa. ¿Y cuál es la tasa? La tasa es la tasa del mes, esta, la del 1,42, cualquiera de las dos que ya calculamos. Dejamos entonces tasa 1,42, que es la celda aquí, G5. Luego, aquí, que casi no se alcanza a vislumbrar, nos dice punto y coma, punto y coma. Y nos dice NPER. Ahí nos aparece como en negrilla la palabrita NPER. Aquí. ¿Qué quiere decir? Número de periodos. No son los años, no son los 12 meses al año, no, es la multiplicación de los años por los meses. Entonces aquí le podemos hacer la fórmula. Punto y coma, aquí no tengo que escribirle igual, no, como una fórmula cuando uno la escribe, sino aquí de una vez cogen el 4,5, que son los años, por los 12 meses. Ahí que estamos haciendo, multiplicando 4,5 años por 12 meses, ahí esa operación nos da 54 meses. Punto y coma. BA, el valor actual. Y el valor actual es el valor del crédito. Pero aquí sí solamente hacemos es un cambio en el signo, nada más. Si yo dejo el valor actual aquí como me pide, como 40 millones en la celda B3, le digo la celda B3, ahí la tomé, B3. Cuando él determine la fórmula, ese resultado del pago nos da negativo. Y no es que esté mal, es que nos está diciendo, usted va a hacer un pago, va a contratar un crédito, pues usted tiene que pagar. Y como usted tiene que pagar, es un valor negativo para usted, es decir, usted tiene que sacar la plata. Por eso nos da al final un negativo. Pero no podemos que nos quede negativo para efectos de hacer la tablita de liquidación. Solamente cambia el signo. El resultado es el mismo. Si lo dejamos así como está, con el valor positivo del crédito, vuelvo y repito, el resultado nos da menos millón y pico. Y eso no está mal. Pero si le cambio el signo al valor del crédito, entonces en lugar de decirle tómeme la celda B3, le digo menos, le cambio el signo, menos, después del punto y coma, menos la celda B3, le cambié el signo al crédito, ya automáticamente él cuando haga el cálculo, el valor del pago lo va a dar positivo. El mismo millón y pico que lo hubiese calculado con el otro signo, pero en valor negativo. Aquí nos va a dar en valor positivo. El mismo valor, el valor no cambia. Punto y coma. Valor BF, valor final, eso es cuando hagamos la liquidación por el sistema leasing. Aquí no hay leasing, valor final, 0. Punto y coma. Tipo. Al final dice tipo y me aparecen dos opciones. Final como 0 del periodo y comienzo del periodo 1. Entonces le decimos 0 porque estamos liquidando el crédito al final, es decir, vencido. También le podríamos haber dado aquí 1. Si le damos al final 1, es al comienzo y liquida el crédito de manera anticipada al comienzo. Pero no lo estamos liquidando anticipado, sino al final, entonces punto y coma 0. Dos veces 0 ahí al final. Cerramos paréntesis. Y ya con esa fórmula le calculó el valor de la cuota fija. ¿Cuánto va a pagar fijo cada mes de ese crédito? Y aquí nos dijo que el fijo era de este valor. Le quitamos aquí los decimales y listo. 1.065.684 pesos mensual. Eso es lo que va a pagar de cuota fija por el sistema de funciones en Excel. Voy a hacerlo ahora aquí por el otro sistema, por medio de la fórmula. Entonces vamos a escribir la fórmula. Valor de la cuota, valor cuota fija, es igual al valor del crédito por, no sé si Marlene Angarita será de acá, esta es una persona uniéndose a esta hora, ya vamos a terminar, será del otro curso. Voy a admitirle a ver qué dice. Vamos a ver qué pasa. Marlene Angarita. Hola Marlene, ¿es de este grupo? Qué pena. Marlene, buenas noches. No le quise dar, no le iba a dar un link porque no creo que sea de este grupo. Estoy terminando todavía la tutoría de las 6. Marlene no tiene micrófono. Bueno, ok. Entonces, vamos a utilizar entonces el valor de la cuota fija mediante la fórmula, que es lo que vamos aquí.
El valor de la cuota fija mediante la fórmula es igual al valor del crédito por, aquí abrimos dos paréntesis, uno de este estilo, el otro redondo, 1 más la tasa periódica. Vamos a escribir periódica. 1 más la tasa periódica. Elevado a la n, pero el n del plazo total no es el mismo n que utilizamos aquí cuando hicimos las tasas de interés. Aquí es el n total, digamos n plazo total. Escribámoslo así, n plazo total, elevado a la n plazo total, o sea, los 54 meses, por la tasa periódica. Ese es el numerador. Aquí cerramos el numerador con este corchete, con este cuadrado. Y esto va dividido entre esto mismo. El denominador es el mismo, todo esto igual. El denominador es esto mismo, lo copiamos aquí. 1, aquí va, denominador es lo mismo que tenemos en el numerador, 1 más la tasa del periodo elevado a la n plazo total, pero en lugar de ser al final por tasa del periodo es menos 1. Ese es el denominador. Entonces aquí tenemos que el valor de la cuota fija es el valor del crédito por una división. ¿Y qué es la división? Un numerador y un denominador. En el numerador, 1 más la tasa del periodo elevado a la plazo total sobre la tasa del periodo. Ese es el numerador. Ahí se cerró. Paréntesis. Sobre. Volvió y abrió paréntesis. Lo mismo. 1 más la tasa del periodo elevado a la n plazo total menos 1. Entonces apliquemos esta fórmula para que nos dé exactamente el mismo valor. Ay, pucha, no fue. Ah, no le di enter. Volvamos a escribirla. Valor cuota fija. Igual. Valor del crédito por, abrimos dos paréntesis, 1 más tasa periódica elevado a la n plazo total. Ese es el numerador. Sobre, y vamos a copiar esto mismo para el denominador. Sobre 1 más tasa periódica elevado a la n plazo total menos 1. Y sacamos paréntesis. Listo, ya nos quedó la fórmula. Ahora vamos a volver la fórmula valores, a aplicar de esa fórmula las cifras. Entonces vamos a calcularle aquí, valor, cuota del crédito, digámoslo aquí, método 1, y aquí vamos a decir valor, cuota fija, cuota de crédito, método 2, nos tiene que dar igual, que es esta fórmula que teníamos aquí. Entonces vamos a hacer ahora aquí la fórmula con toda la información que nos dice aquí lo que hay que hacer. Igual, valor del crédito, 40 millones, por, estamos copiando esta fórmula. Aquí abrimos dos paréntesis, 1 y 2. 1 más tasa periódica, el 1,42, cualquiera de los dos que ya habíamos calculado. Elevado, abro paréntesis. Aquí no dice que abra paréntesis, dice n plazo total, pero como el dato de n plazo total no la tengo en un solo dato, me toca abrir paréntesis, o nos toca abrir paréntesis para que haga la multiplicación que ya habíamos hecho aquí en el anterior caso. Entonces, 4 años y medio, no, porque entonces lo dejaría en años. 4 años y medio por los 12 meses de cada año. Por eso abrimos paréntesis en el exponente, para que nos eleve a la 4 Profe, 5 por 12 que espéreme un son 50. momentico, profe, espéreme un momentico, es que va muy rápido, espéreme un momentico.
Ya, qué pena. Ok. Hoy aquí me hizo falta, bueno, aquí en la fórmula me hizo falta por la tasa del periodo. Listo. Esto va al final aquí por la tasa del periodo, por 1,42. Todo esto que acabé de escribir, todo esto es el numerador. Y aquí abrí el paréntesis, los colores de los paréntesis les van diciendo dónde va. Aquí abrí un paréntesis en color negro y no ha cerrado el color negro, porque abrió uno rojo, cerró otro rojo, volvió y abrió uno rojo, volvió y cerró uno rojo. Entonces aquí yo puedo cerrar otro y ahí sí ya me lo puso en negro, ¿verdad? Cerró el negro que había abierto aquí al comienzo. Todo esto es el numerador. Dividido. Vamos aquí. Volvemos a abrir dos paréntesis. Y a repetir otra vez esto mismo. 1 más la tasa del periodo, tasa periódica, cierra paréntesis, elevado, abre paréntesis, a los 4,5 años por los 12 meses. La misma de aquí anterior. Dirán ustedes, pero si es la misma que multiplica y que divide, qué bobada. No, pero es que aquí está multiplicando al final por la tasa de interés. Y aquí al final el denominador no es por la tasa de interés, al final es menos, y es menos 1. Ya cambia totalmente la fórmula. Ahí abrimos el denominador con un negro y no lo hemos cerrado. Ahora aquí lo cerramos. Ya nos cerró el denominador. Entonces nos quedó numerador, abrimos negro, cerramos negro, después del valor del crédito. Denominador, abrimos negro, cerramos negro. Internamente habrían dos. El rojo, uno más la tasa, y otro rojo, el año por el número de meses. Simplemente el exponente es elevado al año por número de meses. Y vean, nos dio exactamente la misma forma, el mismo valor. El valor del crédito por cualquiera de las dos fórmulas, ahí está la comprobación, nos tiene que dar exactamente el mismo. En la fórmula, es que yo quité aquí de la fórmula, aquí cuando hice el cambio, valor del crédito por 1 más la tasa del periodo elevada a la n plazo total, aquí en el numerador, falta escribirle aquí por, que fue lo que hicimos, tasa periodo. Agregarle ahí eso aquí en la fórmula, pero aquí ya lo hicimos cuando lo calculamos, que es esta por G5, tasa del periodo, elevado a la 4,5 por 12, que es este exponente, por la tasa del periodo y al final menos 1. La operación da lo mismo entonces por la función pago en Excel o por la fórmula que tienen ahí escrita y aquí. Ustedes lo van a hacer también por los dos, que les coincida, por los dos métodos. Voy a borrar entonces, ya para terminar, voy a borrar toda la liquidación que hicimos aquí, que ya cambia. Cuando es por la modalidad de cuota fija, quiere decir que todos los meses voy a pagar una cuota fija de 1.065.000 pesos. Entonces, esta forma de liquidación ya no se hace como lo hicimos en el anterior, que empezamos con el capital, dividimos el capital entre el número de cuotas y nos iba diciendo cuánto era el abono. Y luego sobre los saldos nuevos que nos iban quedando, calculamos los intereses y terminamos con la cuota, sumando capital más intereses. Esa fue la de saldos. En esta empezamos es con la cuota, ya sabemos la cuota. O sea, empezamos a llenar esta tabla es al revés, de la derecha hacia la izquierda. Entonces, bueno, primero el saldo de capital, ese sí, es el mismo saldo de capital igual a los 40 millones del crédito. En cero, no pagamos capital, no pagamos intereses y la cuota, que es la suma de capital más intereses, cero. Pero ya en el mes 1, 2, 3, 4, aquí ya hay una cuota. Y la cuota es igual a cualquiera de las dos que calculamos. La que hicimos por Excel, funciones Excel, o la que hicimos con fórmula, cualquiera de las dos da lo mismo. Entonces, la que hicimos en Excel, tomamos esa celda, 1.065.000, y le decimos F4, que nos la deje quieta, fija. Y esta ya la copiamos hacia abajo. Todos los meses vamos a pagar la misma cuota, 1.065.684 pesos. Y ahora nos vamos a devolver para completar la tabla.
Primero son los intereses. En el anterior fue lo último que calculamos, los intereses. Primero calculamos el capital y luego sobre ese saldo los intereses y finalmente la cuota. Terminamos con la cuota que fue la suma de los dos, capital más intereses. En el método anterior, en el de saldos de capital. En este método empezamos con lo que conocemos, la cuota. Es al revés. Los intereses, vamos de para atrás, igual a lo que nos prestaron, el saldo en el mes cero. Estamos pagando en el mes 1 lo que nos prestaron en el mes cero. Cuando nos dieron la plata, nos dieron 40 millones. Ese no necesitamos dejarlo fijo. Por la tasa de interés, cualquiera de las dos que usamos. Y esa tasa de interés la dejamos fija. Estos intereses son los mismos en ambos, vean, 568.000, porque es el mismo crédito y es la misma tasa, pues paga los mismos intereses en el primer, la cuota, paga los mismos intereses. ¿Cuánto pagará de capital? Si estamos haciendo la liquidación al contrario. ¿Cuánto le abonará a capital? ¿O cómo calculan el valor que le va a abonar a capital? No. Pues ya sabemos que la cuota es fija de tanto. ¿Y de qué se compone la cuota? De un capital más unos intereses. Si ya sabe la cuota y sabe los intereses, pues ¿cuánto es el capital? La diferencia. El capital va a ser, lo que va a abonar a capital va a ser igual. Lo que le vale la cuota menos lo que paga de esa cuota en intereses. ¿El resto en qué lo paga? Pues en capital. Al valor de la cuota, quítele los intereses y eso es lo que le abona capital. Para que cuando haga aquí la suma, capital más intereses, le dé el valor de la cuota. La suma de estos dos da el total. Así fue que hicimos el anterior. Capital más intereses, cuota. Aquí es al revés. Tenemos capital y calculamos intereses, pues por resta será lo que abona capital. Y el saldo es al final, de este es lo último que se calcula, va a ser los 40 millones menos lo que le abona aquí al capital. Aquí queda debiendo en el primer mes 39.502.000. Por el anterior método eran 39.200.000, queda debiendo menos porque le estaba abonando a capital mucho más. Aquí le abonó 740.000 pesos a capital. Los intereses son los mismos, pero aquí en este le abona capital menos, no 700, sino 500, pues queda debiendo más. Siguiente, lo mismo. Voy a hacer el siguiente y el resto sí ya lo copiamos. Ya tenemos la cuota, nos devolvemos. Primero los intereses, igual. Ya no le debemos al banco 40, le debemos lo que ya pagamos en el primer mes, le debemos 39 millones. Sobre 39 le va a pagar por los intereses de la tasa del periodo. Por la tasa periódica, esa tasa la dejan fija, F4. ¿Y cuánto le abona capital? La resta, la diferencia, la cuota que paga menos los intereses que le paga en ese segundo mes. La resta. Si es este el total de la cuota, que es capital más intereses, y conoce la cuota, conoce los intereses, pues haga la resta y eso es lo que le abona capital. Aquí le abona un poco más, porque pagó menos intereses, la cuota sí es la misma, entonces el capital se le va a aumentar el abono. Y el saldo, lo que traía de saldo, menos lo que le abona en ese mismo mes. Y ya con estos tres, ya está como formuladito, lo pega. Y al final, en el mes 54, ahí terminó en cero. Saldo de capital, cero. Y aquí está otra vez la suma. Entonces uno diría, ah, los mismos 40 millones del anterior. Sí, 40 millones. Esas sumas no son correctas. Aquí pagó intereses supuestamente 15.620.000. Aquí pagó 17 millones. Entonces, en total dice, uy, aquí terminó pagando 57 millones. Aquí en el anterior terminó pagando 55 millones. ¿Mejor este? No, no, señor. No, porque el total no se pueden hacer esas sumas así. Pero mire, aquí le está diciendo que paga menos intereses y al final 15 más 40, 55. Por el método de saldos. Y por el método de cuota fija pagó intereses 17. Más 40, 57. Aquí paga más. No, paga lo mismo.
¿Cómo así que lo mismo? Aquí yo veo que las cifras son distintas. Sí, las cifras son diferentes, pero el valor de la equivalencia del dinero en estas condiciones es la misma. Usted está pagando la misma tasa en ambos créditos. ¿Cuánto? 18,48 efectivo anual. ¿Cuánto mensual? 1,42. En ambos está pagando la misma tasa de interés, que ese es su costo, la misma tasa del periodo, ese es su costo del crédito. Que las formas de liquidar son distintas, eso es diferente. Y entonces, ¿de qué depende que tome un sistema u otro sistema? Depende ya no de la tasa, porque es la misma tasa, es el mismo crédito, es el mismo plazo, cualquiera de los dos le da igual. Entonces, ¿de qué depende? Depende de su liquidez, de su disponibilidad de plata. Mira aquí con cuánto empieza pagando de cuota. 1.300.000, luego se le baja a 1.200.000. Y aquí con cuánto empieza de cuota en el fijo. Siempre lo mismo, 1.065.000. Pues más fácil empezar pagando poquito. Aquí empieza pagando un poquito menos, 1.065.000. Con este empieza pagando 1.300.000. El pago más. Entonces, ¿dónde está la diferencia? El costo es el mismo. El valor del dinero al final es el mismo. Trayendo las platas a presente es la misma plata. No le cambia en términos de costo nada. Cambian cifras, cambian valor. Entonces, ¿de qué depende? Que tenga los recursos. ¿Tengo para pagar este sistema? Listo. No, no me alcanza. Entonces váyase por cuota fija todos los meses. Lo otro, cuando uno le hacen cuota fija, pues uno ya sabe, como su nombre lo dice, a la fija, cuánto es lo que tengo que pagar. No tengo que estar averiguando, oiga, ¿cuánto me costará la cuota número 40? Entonces toca liquidarse. La cuota 40 le vale ya 898.000 pesos. Y usted empezó pagando 1.300.000. Entonces aquí pues es un cambio. Y estos cambios a veces no lo sabemos. Nos dan el plan de pagos, que es el plan de pagos. Y si lo votamos, no lo tenemos. Entonces, señor banco, dígame cuánto es la nueva cuota. Entonces le liquiden y todo. Aquí lo que hace falta, vamos a colocarle este que es cuota fija. Segundo método, este es el de cuota fija. Lo único que falta a esto, agregarle a esta liquidación, a cualquiera de las dos, es valor del seguro. El seguro sí ya cambia. ¿Y de qué depende el seguro? El seguro depende de la tasa de interés que cobre el banco. Cada banco tiene una tasa de interés del seguro muy diferente. Entonces ahí sí ya hay que mirar qué tasas de interés le cobran por los seguros. Y es eso, otra forma también que se le sube a la cuota, el valor, eso no es muy alto, son tasas del 0,1, 0,2, 0,22. Bueno, hay diferentes modalidades. Bueno, quedamos acá porque ya están ingresando los de la otra clase y nos veremos entonces en 8 días, Dios mediante. Profe, Nos muchas vemos gracias. entonces, De buenas noches. casualidad, ¿usted Chao, chao. sube ese Excel, ese libro No, de Excel? señora, no, señora. Bueno, Ya pero se sí los sube la dije en un grabación. comienzo, Laura. La única forma de aprender es que lo hagan. No, Si yo se lo lo sé, mando, ya se lo sí, mando hecho, ya lo tienen hecho. Y el ya lo ejercicio es sé, simplemente solo cambiarle que un hay dato. unas No, cosas ustedes que... lo tienen que hacer. Ustedes lo tienen que hacer para que aprendan. Si Vale, no lo ya hacen, no van a está hecho. aprender. Listo. Gracias, profe. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao.